Nos habíamos quedado en la sesión anterior hablando acerca de que el Señor escogió esto, que a los ojos de los hombres pareciera ser tan débil, tan simple, pero que al final de cuentas tiene demasiado poder. Y muchas veces también como cristianos, de manera inconsciente lo vemos así, porque a veces si nos ponen la opción de, bueno, vamos a ir a hacer una actividad, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a predicar, vamos a ir a dirigir la alabanza, o cualquier actividad que se pueda hacer dentro de la iglesia. Y en la otra balanza nos ponen, vamos a ir a orar. Como buenos cristianos y buenos seres humanos siempre vamos a tender a ir por el hacer la actividad, porque vemos la oración como lo aburrido, lo tedioso, hagámoslo cada quien aparte, y no le vemos el poder que hay en ello. Y ahí te vamos a dejar un link de un video que hicimos acerca de intercesión y cómo al final de cuentas a todos los que estábamos en ese lugar intercediendo, el Señor nos mostró el poder de pasar tiempo a solas solo intercediendo por una nación sin poder ir a predicar a la nación, porque no se podía en ese momento por situaciones de seguridad, de persecución, no podíamos ir a las calles y evangelizar a las personas. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Interceder. Y a los ojos de muchos podría ser, qué débil o qué inefectivo. Solo fueron a orar y hablaron de Jesús a la gente. No pudimos, pero sí pudimos interceder. Y parecía muy, muy simple, pero es poderoso. Y ahora la razón, ¿por qué es poderoso? Juan 6:63 dice, la segunda parte. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí viene la importancia de por qué entramos en acuerdo con su palabra. Las palabras del mismo Jesús, de su misma boca salió esto. Las palabras que él habló son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo entro en acuerdo con mi mente y mi corazón, con su palabra, el producto es espíritu y es vida. Entonces, cuando fuimos, por ejemplo, a esta nación a interceder a este lugar y entramos en acuerdo sobre lo que Jesús dijo sobre ese lugar, lo que estábamos haciendo es entrar en acuerdo con Espíritu Santo y con vida. Entonces, para poder entrar en acuerdo, vayamos un poco más atrás. Para entrar en acuerdo, primero tengo que conocer lo que estoy por acordar. Conocer la palabra. Conocer la palabra, tengo que conocer a Cristo mismo para poder decir, bueno, yo entro en acuerdo, me alineo con lo que Él dice. Así es. Entonces quiero que podamos entender de que todo lo que vamos a enseñar y hacer acá, nuestro corazón es que pueda ser fundamentado en esto, en la palabra. Y muchas veces nos cuesta entrar en acuerdo con esta palabra que es espíritu y es vida, y es porque tenemos un entendimiento incorrecto de la palabra. O cuando la leemos, a veces la leemos con lentes incorrectos, porque podríamos por error leer la palabra como que fuera simplemente un manual de ser cristiano, ¿verdad? Un manual de cómo hacer iglesia. Si leemos Hechos, así se hace la iglesia, y lo agarramos todo como un manual, como un formato. Esto no es un formato, esto no es un manual, esto es vida y es espíritu. Y por eso es que cuando yo entro en acuerdo con su palabra y la comienzo a orar, la comienzo a cantar, porque esto es espíritu y vida, algo pasa. Hay un efecto. Hay un efecto, y no se trata de cómo yo oré. No se trata de que si yo oré fuerte, si yo grité, si cuando oré le puse mucha energía y como le puse tanta energía, por eso es de que hay una respuesta del cielo. No. La respuesta y la manifestación ante la intercesión de sus elegidos es porque esto que estamos hablando es espíritu y es vida. Está vivo. Y para vivir una vida de intercesión, para poder caminar en lo que es interceder, necesitamos permanecer en Él. Necesitamos caminar en lo que dice Juan 15. Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, necesitamos una permanencia en Él, necesitamos hablar con Él, necesitamos
quedarnos con Él, comer lo que Él nos da, comer esas palabras que son espíritu y son vida, para luego tener todo ese material, todas esas palabras, todo ese lenguaje y poder traerlo y soltarlo sobre un lugar, soltarlo sobre una persona, soltarlo sobre una familia, sobre una nación. O sea, el que permanezcamos en Él nos va a dar toda el combustible, el material para poder ejercer lo que es intercesión, para poder caminar en ese llamado tan hermoso que es la intercesión. Así es. Entonces, ante la incapacidad de no ver esto con los lentes correctos, obviamente no podemos entrar en acuerdo con ello. Cuando yo no entro en acuerdo con ello, yo no puedo ver la voluntad de Él. Su voluntad está aquí, ¿verdad? Yo no entro en acuerdo con esto, yo no puedo conocer su voluntad. Y entonces, cuando yo no soy capaz de ver la voluntad de Él, yo no soy capaz de entender la forma de obrar de Él, que es justa, ¿verdad? Porque Él es justo 100%, Él ama la justicia, Él quiere que caminemos en caminos de justicia, Él es la justicia y todo lo que Él hace es justo. Y por eso es que vemos ahora que estamos ante una generación de personas que claman y exigen justicia, pero no es una justicia conectada a la verdad, es una justicia plenamente humana. Y entonces la misma iglesia podría caminar en esta falsa justicia que están exigiendo, pero es a causa de que no hay un caminar en esto que es espíritu y vida. No hay un entrar en acuerdo con esto y por lo tanto no conozco la voluntad de Jesús. Y como no conozco su voluntad, cualquier cosa que Él hace a mí me parece injusto. Y por eso es que vemos una iglesia que está caminando en ofensa y está caminando de manera frustrada. Por tanto, cuán importante volver a la palabra y volver al entendimiento correcto y sano. Porque hay mucho entendimiento en la iglesia, pero no es un entendimiento sano, es un entendimiento distorsionado. Entonces, cuando vemos al Padre ejercer algo que va de acuerdo a su carácter, nos ofendemos porque no conocíamos realmente la verdad. No conocíamos realmente su carácter y su voluntad. Entonces, para poder entrar en acuerdo con Él, es importante ser lavados y pedirle al Señor, Señor, lávanos de todo ese entendimiento incorrecto que hemos tenido, quizá porque alguien escuchamos algo que quizá nos pareció muy bonito, pero no iba de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces es necesario entrar y decirle, Señor, yo quiero un entendimiento correcto y sano de tu palabra, para entonces yo entrar en acuerdo con eso, entrar en amor con Él y poder estar de acuerdo y luego poder usar eso que Él nos habla, espíritu y vida, para poder orar, para poder cantar, para poder interceder. Así es. Entrar en acuerdo con su palabra, que es espíritu y es vida, nos pone en una plataforma, por así decirlo, de poder entender su voluntad. Pero tenemos dos ejemplos acá y ustedes los pueden leer después, van a estar en sus notas. Éxodo 20, versículo 2 y Lucas 11, versículo 2, son dos escenarios en los cuales, al menos Éxodo, se está por presentar la ley, ¿verdad? Se está por presentar la ley al pueblo de Israel. Y en Lucas 11:2 es la enseñanza acerca de la oración y los discípulos le están preguntando a Jesús cómo es que debemos orar. Y su manera de responderles es, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, dice esta traducción. Y si vamos a Éxodo 22, luego Dios dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto. Y vemos en los dos ejemplos que ante un momento importantísimo que les va a enseñar a orar, les va a enseñar su corazón, así es como tienen que orar. Si quieren tocar mi corazón, si quieren comunicarse conmigo, ahorita les voy a revelar esto. Y en Éxodo les voy a explicar cómo se tienen que comportar. Y en las dos instancias es un reconocimiento de la posición de Dios como un Dios soberano, como un Padre soberano. Y por eso es que en Romanos Pablo habla de
de cómo podemos llegar a conocer esa voluntad del Dios soberano, cómo podemos llegar a caminar y estar en acuerdo con esa la realidad. voluntad, con esa realidad, porque puedes decir, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo entro en acuerdo con esa soberanía? ¿Cómo entro en acuerdo con que todo lo que dice acá es verdad? ¿Y cómo puedo orar esto? Y dice en Romanos 12, versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, aquí nos está hablando de dos contrastes. Está hablándonos del mundo, no adaptarnos a los patrones, a la cultura del mundo, sino ser transformados, que haya una transformación, una metanoia, para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios habla, que es eso que es bueno, que es agradable y perfecto. Y para poder ser transformados, la única forma es saturarnos de esto. Y cuando Él nos muestra lo que es bueno, agradable y perfecto, tenemos que estar parados en el lugar correcto, que es viéndolo a Él como un Dios soberano, que sabe por qué nos está diciendo que las cosas son como son. Y cuando estoy parado en ese lugar, viéndolo como un Dios soberano, todopoderoso, y Él me dice, esto es lo justo. Entonces yo voy a decir, ok, estás parado en ese lugar y tú tienes una mejor visión, tú sos poderoso, tenés toda la sabiduría del mundo y por eso yo abrazo tu voluntad, abrazo tu justicia. Abrazo la verdad. Abrazo tu verdad. Y quizá también te preguntas, pero ¿por qué estamos hablando de voluntad y justicia? Porque al final de cuentas, cuando caminamos en intercesión por una nación, por ejemplo, vamos a pedir que su voluntad se haga en las naciones. Vamos a pedir que su justicia se manifieste en las naciones. Y cuando Dios manifiesta su justicia, cosas comienzan a pasar. Y tuvimos que haber estado primero en acuerdo con la persona de Cristo. Tuvimos que estar primero en acuerdo con su carácter y su voluntad para que cuando esa justicia se manifieste, la abracemos, la aceptemos y demos gloria por ella. Y por eso es tan importante permanecer en la palabra, porque ahí es donde podemos realmente conocer su voluntad, ahí es donde podemos realmente ver qué es lo que es bueno, aceptable y perfecto y estar en acuerdo con eso que es bueno, que es aceptable y que es perfecto. Y en la siguiente lección vamos a hablar un poquito más acerca de la justicia y cómo la justicia que está amarrada o está de la mano con la intercesión produce ciertos cambios y diferencias en las naciones y en las personas. Entonces, a diferencia, a modo de resumen, vamos a hacer, entramos en acuerdo con Dios, sus palabras son espíritu y son vida. Cuando yo entro en acuerdo con Dios, yo estoy caminando en eso que es bueno, agradable y perfecto. Mi mente es transformada y puedo entonces pararme en un lugar y entender que lo que ya acordé con Él, lo que yo ya creí y ya entré en acuerdo, es lo que es la verdad.